Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado José Luis Gaona Esparza, profesor de la asignatura Protección de los Derechos Humanos Internacionales. Mi nombre es Nicolás Anaya Hernández y mi matrícula es 2201-0334. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la UBEC, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. De acuerdo con lo solicitado, vamos a tratar el caso de Radilla Pacheco contra México. Es un caso significativo que fue llevado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Aquí te explico cada una de las etapas mencionadas: excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Las excepciones preliminares son objeciones que el Estado demandado, en este caso México, puede presentar ante la Corte antes de analizar a fondo el asunto. En el caso Radilla Pacheco, México planteó varias excepciones preliminares, excepciones de falta de competencia temporal. México argumentó que la Corte no tenía competencia para conocer el caso, ya que los hechos ocurrieron antes de que México reconociera la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1998. Sin embargo, la Corte consideró que aunque la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco ocurrió en 1974, sus efectos continuaban, es decir, la desaparición no había sido esclarecida y los derechos de la víctima seguían siendo violados, por lo que decidió que sí tenía competencia para conocer el caso. Excepción de falta de agotamiento de los recursos internos. México también alegó que no se habían agotado todos los recursos judiciales disponibles en su país antes de acudir a la Corte Interamericana. No obstante, la Corte consideró que la falta de efectividad de los recursos internos permitía que el caso fuera conocido por la Corte. La Corte desestimó estas excepciones preliminares y decidió entrar a analizar el fondo del caso. El fondo del caso se refiere al análisis de las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. En el caso Radilla Pacheco, la Corte Interamericana encontró que México era responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, lo que constituyó violaciones a varios derechos reconocidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, incluyendo derecho a la vida, artículo 4. La Corte consideró que México no había tomado medidas adecuadas para investigar la desaparición y determinar el paradero de Radilla, lo que violaba el derecho a la vida. El derecho a la integridad personal, artículo 5. Tanto Rosendo Radilla como sus familiares fueron considerados víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal. En particular, se reconoció el sufrimiento de los familiares al no conocer el paradero de Radilla. Derecho a la libertad personal, artículo 7. La detención arbitraria y posterior desaparición de Rosendo Radilla constituye una violación del derecho a la libertad personal. Derecho a las garantías judiciales y protección judicial, artículo 8 y 25. La Corte encontró que el Estado mexicano no proporcionó recursos judiciales efectivos para investigar la desaparición y sancionar a los responsables, lo que violaba estos derechos. En cuanto a las reparaciones, la Corte ordenó varias medidas para reparar las violaciones de derechos humanos cometidas. Las medidas de satisfacción. Se ordenó la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado mexicano y la difusión de la sentencia. Medidas de rehabilitación. Se dispuso la atención médica y psicológica para los familiares de Rosendo Radilla. Indemnización. La Corte ordenó el pago de una indemnización a los familiares de Rosendo Radilla por los daños materiales e inmateriales sufridos. Medidas de no repetición. La Corte instó a México a adaptar su legislación para asegurar que los crímenes como la desaparición forzada fueran investigados y sancionados de manera adecuada. En particular, la Corte señaló a la necesidad de modificar el fuero militar para que casos de violaciones de derechos humanos fueran juzgados por tribunales civiles. Costas y gastos.
La Corte Interamericana también determinó que México debía pagar las costas y gastos incurridos por los familiares de Rosendo Radilla y sus representantes durante el proceso judicial ante la Corte Interamericana. Esto incluye los costos legales y cualquier otro gasto relacionado con la presentación del caso. El caso Radilla Pacheco contra México es un precedente importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ya que aborda temas cruciales como la desaparición forzada, el fuero militar y la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos. La Corte desestimó las excepciones preliminares presentadas por México, declaró al Estado responsable por las violaciones de derechos humanos y ordenó medidas de reparación para las víctimas y sus familiares. Aquí, por consiguiente, vamos a dar una explicación de los hechos, la explicación de los hechos en el caso de Radilla Pacheco contra México. En el contexto histórico, Rosendo Radilla Pacheco, un activista social y exalcalde de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue detenido el 25 de agosto de 1974 en Guerrero. Fue detenido en un retén militar en esa misma localidad. La detención ocurrió durante la llamada Guerra Sucia en México, un periodo en el que el gobierno mexicano, bajo la presidencia de Luis Echeverría, implementó una política de represión contra los movimientos opositores, resultando en numerosas desapariciones forzadas. Después de su detención, Radilla fue llevado a un cuartel militar y desde entonces su paradero ha permanecido desconocido. A pesar de los esfuerzos de su familia por localizarlo y obtener justicia, las autoridades mexicanas no realizaron una investigación efectiva ni ofrecieron respuestas sobre su desaparición. Impacto en los familiares. La familia Radilla Pacheco enfrentó un largo proceso de búsqueda y luchó por la justicia, presentando denuncias ante diversas autoridades mexicanas sin obtener resultados satisfactorios. La inacción del Estado mexicano y la falta de respuestas agravaron el sufrimiento de la familia. Después de su detención, Radilla fue llevado a un cuartel militar y desde entonces su paradero fue permanecido desconocido, convirtiéndolo también en víctima de violaciones a los derechos humanos. Explicación del proceso ante la Comisión. Presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La familia de Rosendo Radilla, a través de sus representantes, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 2001. Argumentaron que México había violado varios derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH, debido a la desaparición forzada de Radilla y la falta de investigación adecuada. Admisibilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible la petición en 2005, luego de evaluar que la familia Radilla había agotado todos los recursos legales en México sin obtener justicia. Esto permitió que la Corte Internacional de Derechos Humanos iniciara una investigación sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos. El informe de fondo. En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo en el que concluyó que el Estado mexicano era responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y que había violado varios artículos de la Convención Americana. La Corte Internacional de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano tomar medidas para investigar el caso sin sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al no cumplir México con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2008 para un juicio. Los análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó un análisis profundo del caso abordando varios aspectos claves. Primero, la competencia temporal. La Corte argumentó que aunque la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, antes de que México aceptara la competencia de la Corte en 1998, la naturaleza continua de la desaparición forzada permitía que la Corte tuviera competencia para conocer el caso. La desaparición forzada se considera un delito de carácter permanente, ya que sus efectos, la falta de información sobre el paradero de la persona, persisten con el tiempo. La violación de la Convención Americana. La Corte Interamericana
identificó violaciones a varios derechos protegidos por la Convención Americana, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a las garantías judiciales. En particular, la Corte destacó que la desaparición forzada implica una negación de múltiples derechos y constituye una grave violación a los derechos humanos. El fuero militar. Uno de los puntos más importantes en la decisión de la Corte fue su crítica al uso del fuero militar para investigar violaciones de derechos humanos. La Corte señaló que los tribunales militares no eran competentes para juzgar a los responsables de violaciones graves como la desaparición forzada y que estos casos debían ser investigados y juzgados por tribunales civiles. Las obligaciones del Estado. La Corte reafirmó que los estados tienen la obligación de investigar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos como la desaparición forzada y que no pueden excusarse en la falta de cooperación de las autoridades militares o en la falta de recursos. Además, el Estado debe adoptar medidas para garantizar que tales violaciones no se repitan. Las reparaciones. La Corte Interamericana ordenó una serie de medidas de reparación, no solo enfocadas en compensar a las víctimas, sino también en garantizar que el Estado mexicano implementara cambios estructurales para evitar futuras violaciones. Esto incluyó la modificación del marco legal para asegurar que casos similares fueran investigados adecuadamente. Podemos concluir lo siguiente. El caso Radilla Pacheco contra México no solo fue un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas de la guerra sucia en México, sino que también estableció importantes precedentes sobre la desaparición forzada y el uso del fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos. La decisión de la Corte Interamericana subraya la responsabilidad del Estado en protección y garantía de los derechos humanos y establece lineamientos claros sobre la necesidad de investigar y sancionar estos delitos de manera efectiva. Bueno, me despido, compañeros, me despido, profesor, licenciado José Luis Gaona Esparza. Espero que mi presentación les haya gustado y que haya cumplido con los lineamientos que se solicitaron para este caso, para esta tarea. Me despido afectuosamente deseándoles el mayor de los éxitos.